Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bienvenidos, muy buenas tardes. Como siempre, nos da muchísimo gusto saludarlos una vez más. El canal del Congreso les agradece su preferencia y los invita. En este momento está dando inicio esta importante reunión de Comisiones Unidas. Es la Comisión de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos, Estudios Legislativos y Gobernación. Y esta reunión que se estará llevando a cabo en unos momentos más, tiene temas muy importantes. De hecho, se encuentra aquí el relator de las Naciones Unidas precisamente para tener un punto de vista en relación a este importante tema que tiene que ver todo con la agresión o con la protección, más bien, que se debe brindar a los periodistas. Le comento, en este momento se está ya dando lectura al quórum de ley, pero de los temas que están agendados está la aprobación del proyecto de acuerdo sobre la implementación de audiencias públicas en relación con la iniciativa por la cual se reforman diversas disposiciones en materia de protección a periodistas. Le comento, estas audiencias públicas tienen como finalidad el poder conocer diferentes puntos de vista, conocer puntos de vista técnicos, profesionales, de autoridades en la materia, de gente con una gran experiencia, con una gran responsabilidad, pero también de la sociedad civil, y con esto poder enriquecer el trabajo legislativo y tener mejores resultados. Se prevé que el día de hoy se dé a conocer una lista de quienes podrían estar integrando estas audiencias públicas, y este será un tema sin duda muy importante que podría estar cambiando el rumbo y el trabajo que se esté realizando en materia de protección a periodistas. Otro de los temas que se estará abordando en esta reunión es el anteproyecto de dictamen de la iniciativa por la cual se reforman diversas disposiciones en materia de protección a periodistas, que, como usted se podrá dar cuenta, todo tiene que ver con este mismo tema. Y finalmente se espera tener la intervención del relator Frank LaRue. Él es el relator especial de las Naciones Unidas precisamente para la promoción y la protección de la libertad de opinión y expresión. Él ya se encuentra aquí, ya se encuentran aquí los integrantes de estas comisiones. Recuerde su trabajo en Comisiones Unidas. Ya estamos iniciando, así es que para el canal del Congreso será un gusto llevarle la señal en vivo a toda la República Mexicana. Iniciamos. Este orden del día que acabamos de presentarles, sírvanse a expresarlo levantando su mano. ¿Alguien que se abstenga? ¿En contra? Todos aprobados en afirmativo, señor presidente. Gracias, senadora presidenta. El siguiente punto en el orden del día es el acuerdo relativo a la celebración de audiencias públicas en relación con la iniciativa presentada en el Senado de la República relacionada con la protección de periodistas, personas e instalaciones, contratos que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta. Esta iniciativa fue presentada, fue suscrita por distintos grupos parlamentarios, es una expresión de consenso entre distintas fuerzas partidarias que no solamente reflejan la prioridad que debemos darle a la protección a periodistas y a la libertad de expresión asociada a su desempeño, sino que también es un esfuerzo por fortalecer el marco jurídico y la persecución e investigación de los delitos asociados a la libertad de expresión. Es una buena noticia que en este momento en Comisiones Unidas estemos aprobando el primer acuerdo formal de audiencias públicas en esta legislatura y que tengamos el día de hoy también la presencia del relator LaRue con el propósito de celebrar la primera intervención para no solamente analizar los dilemas asociados a la protección de periodistas, sino también el contenido propio de la iniciativa que ha sido presentada y que está bajo la dinámica ya de dictaminación. El proyecto de acuerdo establece la metodología, las reglas a través de las cuales celebraremos una serie de reuniones con expertos, profesionales, organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la iniciativa que ha sido presentada y que el dictamen derive en una propuesta legislativa que alcance los objetivos que han sido planteados en la iniciativa. Está a su consideración el acuerdo parlamentario. Por favor, quienes estén a favor de este acuerdo. Sí, permíteme. Senadora Ninfa Salinas, por favor. Gracias, presidente. Solamente una observación. Encuentro que por favor, sonido al micrófono de la señora senadora. Perdón, aquí, más cerca.
Resulta que en la fracción sexta del punto sexto del acuerdo se establece que las y los senadores podrán solicitar durante sus pronunciamientos información adicional a las personas que testifican. Y resulta comprensible que el número de legisladores sea limitado, pero me parece que en ese sentido debemos de proponer que también los integrantes de las Comisiones Unidas que no hayan intervenido antes con posicionamientos pudieran hacer preguntas y dirigirlas a la audiencia para que sean contestadas a posterior. Sí. Senadora Lilia Gómez, por favor. Gracias, secretaria. Gracias, presidente. En relación con el acuerdo en el que se aprueba la convocatoria a una audiencia pública respecto de la iniciativa relacionada con la protección de periodistas, yo revisando el texto que se ha puesto a consideración, me percato de que existen diferencias conceptuales con el acuerdo para la audiencia pública en el tema del nuevo Código de Procedimientos Penales que se aprobó hace un momento en la reunión ordinaria de la Comisión de Justicia. En ese sentido, se someta a la consideración que en lugar de utilizar en el acuerdo el término de testigos se utilice el término comparecientes y en el lugar de testimonios se señale que los comparecientes darán sus opiniones o observaciones sobre los temas a tratar, esto para unificarlo. Y por otro lado, yo consideraría innecesario crear la figura de la mesa directiva de la audiencia pública, pues se presta confusión si estamos creando con este acuerdo un ente diferente al trabajo que desarrollamos en Comisiones Unidas. El reglamento del Senado no contempla esta figura y considero que es suficiente señalar que la audiencia pública será dirigida por los presidentes de las comisiones que forman parte de la audiencia. Ahora bien, quiero manifestarme que estoy de acuerdo en el formato de la audiencia pública como una metodología innovadora, como se señaló en la anterior comisión, para tener un diálogo con la sociedad en estos temas tan relevantes. Sin embargo, las consideraciones que someto a la aprobación de esta mesa, de ser incluidas, es para que exista una acuerdo, una coincidencia entre ambos acuerdos. Ahora bien, por otro lado, la última petición que solicitaría es que también dentro de los comparecientes se tome en consideración a la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, porque no estaba incluida. Estas serían mis peticiones. Gracias. Gracias, senadora. Recogiendo las distintas observaciones que han sido presentadas, haría las siguientes propuestas. En primer lugar, que el concepto de mesa directiva de la audiencia pública sea sustituido por las juntas directivas de las Comisiones Unidas. En segundo, que se homologuen conceptualmente los términos, de manera tal que se sustituyan testimonios y testigos por comparecencias y comparecientes. En tercer lugar, que se incorpore la participación en las audiencias públicas de la Comisión de Gobernación, en razón de que ha sido turnada también para opinión esta iniciativa a la Comisión de Gobernación. Y en el caso de la fracción sexta del artículo sexto, tal y como lo ha propuesto la senadora Ninfa Salinas, que se abra la posibilidad de preguntas y de solicitud de información a cualquier integrante del Senado de la República, tal como lo establece el reglamento parlamentario. Esas serían las tres modificaciones. Si no hay… Por favor, senadora. A la senadora. En el artículo 10 se usa la palabra podrá el Ministerio Público Federal. ¿Es correcto? ¿No deberá ser? ¿Deberá? ¿Es podrá si quiero? ¿O cómo legalmente se interpreta que está obligado cuando a traer el caso si se trata de alguno de los considerandos que ya están en el artículo? Senadora, estamos en el punto previo, que es la aprobación del acuerdo que regula las audiencias públicas para dictaminar la iniciativa. Bueno. En un momento más entramos a la perfecto. A la recepción del anteproyecto. Muchas gracias, senadora. ¿Alguna otra observación o comentario? No habiendo otro comentario, le rogaría a la senadora presidenta someta
a votación el acuerdo respectivo. Quienes estén a favor de las propuestas que han sido resumidas por el señor presidente de la Comisión de Justicia, por favor, les solicitamos que lo expresen levantando su mano. Nadie se abstiene, nadie en contra. Es afirmativo, señor presidente. Muchísimas gracias, senadora presidenta. El siguiente punto en orden del día es el relativo a la circulación del anteproyecto de dictamen de la iniciativa relativa a la protección de periodistas. El propósito fundamental es circular un proyecto de dictamen que será sometido a discusión y análisis en las audiencias públicas que han sido aprobadas recientemente en el acuerdo. Ese sería el objeto, la materia de la discusión pública y en consecuencia sería también el documento que circularíamos con los expertos y profesionales que serían invitados a comparecer a este mecanismo de audiencia pública. Es simplemente para que ustedes tengan el primer documento, es una primera versión. Posteriormente, una vez que concluyan las audiencias públicas, elaboraremos el dictamen final que será sometido a la consideración de las Comisiones Unidas. ¿Algún comentario, senadora presidenta, por favor? Si no hay ningún comentario. No habiendo ningún comentario, queda únicamente depositado en las senadoras y senadores integrantes de las Comisiones Unidas. El siguiente punto en el orden del día es la celebración de la primera audiencia pública con la participación, la cual agradecemos especialmente del relator especial de Naciones Unidas sobre promoción y protección del derecho a libertad de opinión y de expresión, el senador Frank LaRue. Sea usted bienvenido al Senado de la República, le agradecemos mucho sus comentarios, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias, presidente. Quisiera empezar por decir que es un gran honor y un gran privilegio para mí estar esta tarde hoy en el Senado de los Estados Unidos mexicanos. Yo desde hace mucho tiempo he estado siguiendo esta temática en el mundo entero, pero en particular en México. Como ustedes saben, el agosto del 2010 realizamos una visita oficial, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, y su servidor como relator del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Lo hicimos en el afán de coordinar nuestros esfuerzos en el continente, lo hemos seguido haciendo en otros temas del continente y lo hago con otras relatorías regionales en Europa y en África para poder demostrar que el tema de derechos humanos es un mismo tema y la visión que hay del ejercicio de la libertad de expresión debe ser una visión única en el mundo. En esta ocasión hicimos una serie de recomendaciones, entre ellas estaba el tema de la federalización del delito de actos de agresión contra periodistas y comunicadores sociales. Y es realmente con muchísimo gusto que vengo hoy, 2 años después de esta visita, a ver cómo en México se aprobó ya la reforma constitucional del artículo 73 y este Senado está hoy, en este momento, considerando las etapas legislativas de seguimiento a esa reforma constitucional. Me complace además saber que esta iniciativa fue una iniciativa de muchísimas senadoras y senadores que la presentaron juntos, de diversidad de partidos y diversidad de estados, con lo cual se demuestra que ustedes están en México logrando un verdadero consenso. El tema de la protección de periodistas y comunicadores sociales no es un tema exclusivo de México, es un tema que está desafiando al mundo entero, a todos los países del mundo. Y son los países democráticos, los estados democráticos, quienes están dándole respuesta a este tema. Lo que ustedes están haciendo en estos momentos en México, desde la reforma constitucional hasta el proceso legislativo que el Senado está abanderando en este momento, es precisamente demostrar el compromiso democrático de una sociedad madura que le demuestra tanto a su ciudadanía como al mundo entero que la libertad de expresión es reconocida como una base fundamental de la democracia. La libertad de expresión es el elemento fundamental de la educación, del desarrollo desde la niñez hasta la vida adulta. La libertad de expresión es el elemento fundamental de la investigación científica, es el elemento fundamental de la transparencia en el actuar público, es el elemento fundamental del derecho a la verdad que tienen las víctimas, la libertad de expresión y su corolario, la libertad de prensa,
es el elemento fundamental de la participación ciudadana, del derecho de un pueblo a estar informado con diversidad y pluralismo, o del derecho de todos los sectores sociales a manifestar su opinión. Es el derecho de los diferentes grupos étnicos y pueblos indígenas a manifestar su cultura, su idioma, sus valores y sus tradiciones, que son parte de la riqueza de nuestros pueblos. La libertad de expresión es, pues, un derecho fundamental en estas sociedades nuestras, pluralistas, con participación activa de la ciudadanía. Y por eso es que específicamente creemos que defender el ejercicio de la libertad de expresión es defender a los comunicadores sociales y defender el papel de la prensa. El papel de la prensa no es solo el derecho de las y los periodistas de investigar y publicar su información, sino es esencialmente el derecho de la sociedad de estar informados, y de estar informados con diversidad para tomar decisiones informadas y para poder participar activamente en la vida pública del país. La vida pública que puede ser política, puede ser cultural, puede ser social o de cualquier naturaleza. Este es un paso importante en las sociedades y especialmente, insisto, en las sociedades con diversidad cultural, porque hoy en el mundo se reconoce la diversidad cultural como uno de los derechos también de la humanidad. Es por eso que yo estoy realmente muy conmovido por estas iniciativas que salen hoy de México, tanto la reforma constitucional como esta iniciativa del Senado mexicano. Y encima quisiera felicitar a todas las mujeres senadoras por haberle agregado el elemento de género a esta iniciativa que están discutiendo ustedes, a esta iniciativa de ley que van a las comisiones, han conocido, las 3 comisiones han votado a favor y una comisión dio su opinión y pasará ahora a discusión del Senado completo. Animo en esta tribuna del Senado y en esta audiencia pública a la Cámara Baja del Congreso mexicano a seguir la iniciativa establecida por el Senado, a seguir este valioso ejemplo que ustedes, las y los senadores de México, han establecido con este proceso. Y creo que es fundamental reconocer en estos momentos que la libertad de expresión es un derecho de todos y debemos de universalizarlo. Tal vez un corolario final que quisiera agregar, además del tema de protección de las y los periodistas, comunicadores sociales, al igual que el tema de las y los defensores de derechos humanos, entiendo que en el futuro de México se está hablando de universalizar el acceso a Internet como un factor importante. Yo lo puse en mi informe. En el año 2011 hice 2 informes relacionados con Internet como el factor más importante de nuestro tiempo para la libertad de expresión. Hablo del acceso como un valor importante, yo no llegué tan lejos como definirlo como un derecho, pero sí como un factor necesario para ejercer el derecho al acceso a la información, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la multiculturalidad y el derecho al desarrollo. En el futuro no habrá desarrollo si no garantizamos el acceso a la comunicación electrónica a las aldeas más remotas o a los sectores más pobres de cualquier pueblo, de cualquier continente del mundo. Creo que es un gran paso que México esté reconociendo esta prioridad. Los animo a ustedes como senadoras y senadores mexicanos a darle continuidad al tema de acceso, que me parece que también es fundamental en este proceso de comunicación y de transparencia, pero también de apertura. Creo que una sociedad abierta, libre, con un libre flujo de ideas, es una sociedad que aprende a vivir en paz y a progresar en paz con todos los sectores de su población. Muchas felicidades. Muchas gracias, señor Frank LaRue. El acuerdo y la metodología de las audiencias públicas tiene como propósito que los senadores y las senadoras puedan formular preguntas a quien nos acompaña dando su opinión técnica experta en la temática que ha motivado la audiencia pública. En consecuencia, dado que estamos en la primera sesión de las audiencias públicas convocadas para efectos de la dictaminación de esta iniciativa, está abierta a la intervención de las señoras y señores senadores para efecto de formular preguntas e ilustrar el juicio de esta comisión con respecto a lo que estamos dictaminando. ¿Está abierto el registro de oradores?
Senadora Angélica Lepaña, por favor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, señor relator. Yo quisiera que usted nos pudiera platicar sobre el conocimiento que usted tiene respecto a esta última parte de su intervención, de concebir al Internet como en un futuro, en una discusión y constituirlo como un derecho, sobre su experiencia, ¿en qué otras partes del mundo están ya dando la discusión o han concretado el precepto de definir al Internet como un derecho para toda la población? ¿Nos pudiera platicar en función de su conocimiento sobre eso? Adelante, senador. Muchas gracias, senadora. En este momento, el primer paso fue el planteamiento que hice con mi informe a la Asamblea General en octubre del 2011. Muchas personas habían pronosticado que iba a provocar una reacción negativa de muchos estados porque el garantizar el acceso al Internet implica un costo económico para los estados. Debo primero, con satisfacción, decirles que ni un solo país, ni uno, levantó una opinión en contra. O sea, normalmente hay un debate, un diálogo interactivo, y hubo un diálogo sobre mi informe en muchos de los elementos, pero ninguno de los países, estando todos presentes en la Asamblea General, tuvo un comentario negativo, por lo cual todo el mundo entendió que era un concepto aceptado. Yo, como digo, no llegué tan lejos como a establecerlo como un derecho, sino lo establecí como una precondición para el ejercicio de los derechos. Sin embargo, ya en el mundo varios países están discutiendo el reconocerlo como un derecho. Y existe una coordinación de sociedad de naciones, que empezó en Holanda recientemente, a la cual se han incorporado varios países de Europa, Suecia, Noruega, Francia, pero también se han incorporado países de África, Kenia, Argelia, y se han incorporado Indonesia y algunos otros de Asia. Me parece a mí que es importante de América Latina la posibilidad de participar de ese diálogo de naciones alrededor del tema específico del Internet y de facilitar el Internet como ese espacio amplio. Creo que sería el paso siguiente inmediato. Yo mismo me informaré de cuándo es la próxima reunión de esta Sociedad de Naciones sobre el Internet para trasladarles a ustedes acá en el Senado la información. ¿Alguna otra intervención? Yo quisiera hacerle una pregunta muy breve, señor Larroux. La experiencia internacional en materia de medidas cautelares para la protección a periodistas, en la fase en la que se verifica un riesgo o una amenaza, hasta el momento en el que concluye el proceso penal, eventualmente, o cuando ya la autoridad jurisdiccional está protagonizando el proceso penal. ¿Cuáles han sido las experiencias más exitosas en materia de medidas cautelares para la protección de los periodistas y la libertad de expresión en el contexto internacional? Es una excelente pregunta. Digamos, existen dos tipos de medidas cautelares, podríamos llamarle. Unas, las que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los estados solo del continente americano, y otras, las llamados urgentes, que hace la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, también llamados urgentes de protección y de información. En este sentido, varios países han entablado varios mecanismos. Yo me permitiría decir que Colombia ha sido un país que ha establecido un mecanismo ya aprobado por muchos años, que empezó por ser un mecanismo de protección de defensores de derechos humanos, defensores y defensoras, y se expandió a un mecanismo de defensores y periodistas. En Colombia, y yo mismo lo conversaba con ellos, hicimos una diferencia en lo que son las medidas físicas, materiales de emergencia, de lo que son las medidas legales y de justicia, y de lo que son las medidas políticas de protección. Las tres son importantes y hay que diferenciarlas simplemente para calificar estas medidas. Las medidas urgentes de protección, por supuesto, son el poder evacuar a una persona de un lugar o el poderle dar acompañamiento, vigilancia o cámaras en su casa, en su trabajo. Las medidas legales y de justicia son exactamente lo que ustedes están haciendo en este momento, la transformación del marco legal y la operatividad del sistema de justicia. Debo decir que el tema fundamental de protección
de periodistas y de defensores de derechos humanos sigue siendo el tema de justicia, el fortalecimiento de la justicia y el erradicar la impunidad. Y el tercer factor es el tema político, quiere decir la implementación de políticas públicas de prevención que debe darse antes de que haya problemas, poder prevenir, y eso implica analizar el origen y las causas de los problemas de amenazas y de intimidación. También la determinación de la voluntad y los discursos políticos de los líderes, desde el nivel nacional, en el caso de México, del nivel federal, hasta los estados, hasta el nivel local municipal. Un discurso congruente con el apoyo a la labor de la prensa, el apoyo de la comunicación, la apertura a todo tipo de opiniones. Esto es importante. Combinar estos tres factores resulta en un plan global de protección que además debe ser, como digo, precedido de un plan de prevención. La senadora Graciela Ortiz, por favor. Muchísimas gracias, presidente. Bienvenido, señor relator, a México, a esta reunión de las sesiones de las Comisiones Unidas para atender un tema prioritario para el Senado de la República y desde luego para el Estado mexicano. Escuché con mucha atención las tres formas de garantizar los derechos de los periodistas y, en consecuencia, el principio fundamental de la libertad de expresión en un país. A mí me parece que en México, y espero no ser muy atrevida en mi expresión, hemos ido evolucionando de tal manera que el Estado mexicano, en todas sus vertientes, reconoce, protege y garantiza el ejercicio debido de los periodistas en el país, y no es entonces el tema de protección de ese ejercicio de la libertad de expresión porque sea amenazado por el Estado. Podrá haber excepciones, pero en términos general la regla es que en México el Estado mexicano reconoce el valor del ejercicio profesional del periodismo y lo protege. El tema en México, me parece, sobre todo en algunas regiones del país, es la amenaza que el crimen organizado significa para los periodistas, y los ejemplos que vemos en los últimos años acreditan lo que le estoy comentando, porque es justamente de ahí de donde proviene el mayor riesgo. Yo quisiera preguntarle, ya nos comentó usted sobre las medidas cautelares, pero quisiera preguntarle en específico si existe algún protocolo especial que las Naciones Unidas tengan contempladas para este tipo de amenaza y sobre todo por el origen. Gracias, senadora. Relator, por favor. Gracias, senador. La idea de protección para periodistas, las y los periodistas, no prejuzga el origen de la amenaza o el origen de la violencia. Esto es muy importante, porque no se parte de que el origen sea agente del Estado, puedan o no serlo, o sea incluso el crimen organizado, o pueda ser criminalidad común. La razón de protección es porque la labor de la prensa es un servicio que facilita el ejercicio de un derecho, el derecho de la población a estar informados. Entonces, lo que el Estado está haciendo al proteger a las y los periodistas es proteger un derecho de la sociedad. Entonces, es correcto lo que usted dice, senadora. Yo creo que es importante que un Estado se embarque, como están haciendo ustedes en el caso de México, en establecer un mecanismo de protección, más allá de pensar ya después las investigaciones de cada hecho, dirán de dónde surgió, cómo surgió y especialmente determinarán. Pero lo importante es que el establecimiento del mecanismo mismo no quiere prejuzgar el origen, si es del Estado o no, sino más bien lo que el establecimiento de un mecanismo de protección implica es que es un Estado responsable que está protegiendo a la población en su derecho de recibir información. Y me gustaría agregar aquí un elemento, porque yo hablé de los tres factores como factores de Estado, digamos, las medidas físicas inmediatas de protección, las medidas legales y de justicia, y las medidas políticas, en políticas públicas y en pronunciamientos. Pero si yo estuviera hablando con la sociedad en general, le agregaría un cuarto elemento, que también es importante para un país, que son las medidas sociales, o sea, la cultura que generamos en un país. Yo le digo a todo el mundo, y esto va mucho más allá de la prensa, la libertad de expresión se aprende desde la niñez.
la forma en que tratamos a nuestras niñas y niños, el respeto que tenemos a sus preguntas, a sus interrogantes, a sus opiniones, a sus comentarios, o aunque se equivoquen, al derecho que tengan de hablar, desde la familia, la comunidad hasta la escuela, va a determinar que estas niñas y niños crezcan con la confianza en sí mismos para poder en el futuro hablar libremente. Esto es un valor comunitario, un valor social que toda sociedad debe proteger y defender. La libertad de expresión es de todos, pero desde las más tempranas edades hasta las últimas edades. Senadora Mariana Gómez del Campo, por favor. Muchísimas gracias, presidente. Bienvenido, señor Frank. Yo quisiera hacerle una pregunta con respecto al informe que presentó ante Naciones Unidas y algunas recomendaciones que usted hace al Gobierno de México, que la mayoría de ellas tienen que ver con temas que le corresponden al legislativo, y algunas de ellas dicen lo siguiente: acelerar la aprobación y entrada en vigor de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo, emitir la legislación secundaria correspondiente a efecto de garantizar plenamente el derecho a la libertad de expresión, establecer un mecanismo nacional de protección a periodistas, preservar los avances en materia de derecho a la información y adoptar un marco normativo que brinde certeza jurídica, que promueva la descentralización de la radio y la televisión. De estas recomendaciones que usted hizo en el año 2010, ¿qué tanto considera que han sido cumplidas por parte del legislativo mexicano? Muchas gracias. Gracias, senadora. Relator, por favor. Me parece que el espíritu de las recomendaciones en general ha sido asumido. Si vemos, hay legislación importante, hay una modificación de la Constitución. Este Senado está empezando a discutir la legislación subsiguiente a esa reforma y al convertir en delito federal y la posibilidad de darle competencia a los tribunales federales, igual que a la Procuraduría General de la República, el derecho de atracción de los procesos que la PGR pueda tener. Me parece a mí que son recomendaciones que han sido tomadas en cuenta. Tal vez una recomendación que no está mencionada en ese momento, porque está en otra parte del informe, y es la única que no he escuchado yo nada, y me gustaría de todo modo reiterarle, dejar planteado, que es válido para cualquier país del mundo, pero especialmente para un país con elementos de multiculturalidad y plurilingüismo, digamos, y muchos elementos lingüísticos, es el reconocimiento de la comunicación comunitaria. La posibilidad de que hayan radios comunitarias o incluso televisión comunitaria es fundamental para un país con pueblos indígenas como los nuestros de América Latina, en cualquier parte de América Latina. Esto lo planteo yo acá, como lo he planteado con la población roma, los gitanos en Hungría, o lo he planteado con los diferentes grupos étnicos en África. O sea, no es un planteamiento dirigido solo a América Latina, es un planteamiento mundial, pero que me parece que es importante. El Internet, de alguna forma, va a ir resolviendo eso, porque es un mecanismo en el que todo el mundo va a poder comunicarse en el idioma que quiera, y va a poder incluso desarrollar sus propios medios de comunicación y difusión social. Pero en lo que el Internet cubre ese papel y esa función, es importante, creo yo, ese tipo de reconocimiento, y es tal vez uno de los temas inconclusos y aún no tratados. Senadora Lucero Saldaña, por favor. Muchas gracias, presidente. Las Comisiones Unidas y como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, primeramente reconocerle al relator que ha ejercido su derecho a la información, ha estado muy bien informado de los avances recientes en la materia en nuestro país. Vemos su carácter internacionalista, incluyente en cuanto a género y en cuanto a la diversidad. Y es precisamente mi pregunta sobre el elemento de la perspectiva de género, en qué ha contribuido dentro de las experiencias a nivel internacional, y reconocer que, bueno, pues hay mayor riesgo, mayor vulnerabilidad todavía por el hecho de ser mujeres. Adelante, relator. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Efectivamente, así como mencioné el tema de la niñez y levanté en el 5º Congreso Mundial de la Niñez, que se celebró recientemente el año pasado en
en Argentina, en la provincia de San Juan. En varios foros de mujeres he levantado el mismo tema con un enfoque parecido. Primero, hay una mayor vulnerabilidad en el tipo de agresiones, por supuesto, tanto en los países que estén en conflicto, lo que está pasando en varios países del Medio Oriente y en otras partes del mundo, incluso en África, donde efectivamente una forma de hacer guerra es el ataque específico hacia mujeres para provocar un mayor sufrimiento e impacto en las comunidades del adversario. Creo que más allá de estas situaciones también muy críticas de países en conflicto, debemos de reconocer que la violencia intrafamiliar sigue siendo un fenómeno en el mundo entero. No importa qué cultura, qué idioma, de qué raza o origen seamos, en unos lugares más que en otros, pero la violencia intrafamiliar sigue siendo un fenómeno que navega todavía con mucha impunidad. Lo mismo con la violencia sexual, en la que la tendencia es incluso en algunas ocasiones a responsabilizar a las mujeres mismas. En ese sentido, yo lo que he insistido es que el respeto hacia las voces de mujeres, un respeto adicional al que tenemos en la libertad de expresión en general, pero el darle una mayor importancia a la voz de mujer desde la temprana edad, de nuevo, desde las niñas hasta mujeres adultas, es una forma fundamental de luchar contra el muro de la impunidad, empezando desde la violencia intrafamiliar hasta el acoso sexual en el trabajo o ya situaciones de conflicto en otras. Un símbolo en el mundo en este momento es esta jovencita de 15 años, Malala, que levantó su voz reivindicando el derecho de las mujeres a la educación y sufrió un atentado contra su vida de varios disparos. Sin embargo, hoy que se ha curado, por intervenciones quirúrgicas múltiples que tuvo, sigue levantando su voz, ya no por ella y su país, sino por las niñas del mundo. Todas las niñas tenemos derecho a ser educadas. Yo sí creo que esta es una reflexión para el mundo entero, en que las voces de mujeres deben tener una particular atención y un particular privilegio en la libertad de expresión. Yo por eso insisto que en el tema de la prensa es importante que haya una prioridad de mujeres periodistas. Hay una prioridad de mujeres presentadoras de televisión o de radio, hay una prioridad en la cobertura de las noticias con perspectiva de género, porque esa forma de cubrir la noticia da otro enfoque y otra posibilidad a las mujeres de levantar sus voces y levantar sus reivindicaciones. Senador Benjamín Robles, por favor. Muchas gracias, bienvenido. Me sumo a la satisfacción de tenerlo aquí en el Senado de la República. Quisiera preguntarle dos o tres cosas en el siguiente contexto, si usted me permite. Derivado de su labor como relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, desde hace ya muchos años, usted ha tenido un especial acercamiento con la problemática de México y en el tema de las agresiones a periodistas, como todos sabemos. Hemos seguido sus opiniones y sus análisis en diversos foros y desde luego que conocemos las recomendaciones que usted realizó en el informe sobre la misión a México, que realizó de manera conjunta con la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, allá en agosto del 2010. Por todo ello, evidentemente que debemos considerar que ha llegado usted a tener, como ya se ha expresado aquí, un profundo conocimiento sobre los problemas, los obstáculos y los riesgos que enfrentan los periodistas en el desarrollo de su labor en nuestro país. Y mucho se ha hablado, y usted mismo lo señaló en su informe y lo ha externado también en múltiples ocasiones, que algunos de los obstáculos más significativos que enfrentan hoy los periodistas de nuestro país es la amenaza de la delincuencia organizada, como se decía aquí hace un rato, ya sean asesinatos, secuestros, desapariciones, la autocensura también, por supuesto, y la intimidación en varias regiones del país. Todo eso pues ha llevado a afirmar que México es el país más peligroso en Latinoamérica y el quinto a nivel mundial para ejercer el periodismo, lo que no una afirmación menor ni es carente de sustento, estamos muy preocupados por ello.
Pero hay un aspecto, señor Larroux, muy importante sobre lo que deseo yo llamar la atención y conocer su punto de vista. El clima de inseguridad y de violencia que prevalece en el país nos ha llevado rutinariamente a relacionar los crímenes contra periodistas pues, con la delincuencia organizada. Sin embargo, en su informe, usted señala un punto muy importante que a mí me parece que no debemos soslayar, que en México las agresiones contra periodistas no provienen solo del crimen organizado, sino que también provienen de agentes del Estado, así lo ha señalado, como una forma de represalia contra aquellos que investigan asuntos públicos, tales como casos de corrupción o actuaciones indebidas. Incluso usted ha señalado que el acoso judicial es un ejemplo de este hostigamiento por parte de esos agentes del Estado a los que nos referimos. Es decir, se utiliza a las instituciones como un mecanismo de hostigamiento en contra de periodistas. Otro método, también usted se lo ha referido, es la utilización de la publicidad oficial, pues como un mecanismo para presionar, para premiar, para castigar y hasta privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas. La iniciativa que estamos analizando aquí en el Senado de la República y que es también razón de la visita de usted con la que nos está honrando, tiene el objetivo de perseguir y sancionar conductas delictivas que se cometan en menoscabo de esta importante labor periodística, la libertad de expresión y el derecho a la información, es decir, se enfoca al ámbito penal. Pero a mí me parece, y yo quiero su opinión, que no atiende esa otra parte del problema que tiene que ver con el hostigamiento del Estado hacia los periodistas, utilizando incluso vías legales. Por eso yo le quisiera preguntar, para que usted nos enriquezca con su opinión, ¿considera usted que esta iniciativa que analizamos atiende de manera integral el problema de las agresiones contra los periodistas? ¿Para ustedes es suficiente esta iniciativa para combatir este fenómeno que todos denunciamos? ¿De qué manera, señor Larroux, podemos enfrentar en México el problema de hostigamiento contra periodistas provenientes de agentes del Estado? Gracias por sus respuestas. Adelante, relator, por favor. Gracias. Hay dos temas aquí que vale la pena mencionar. Primero, reitero lo que dije, yo separo el mecanismo de protección de todo lo demás, que es la identificación del origen de las amenazas y acciones de violencia. El mecanismo de protección, insisto, es de emergencia y no prejuzga, tal y como lo mencionaba yo antes con la pregunta de la senadora, no prejuzga el origen de estas amenazas, sino más bien reacciona con protección para la o el periodista en forma urgente e inmediata. Esto es importante decirlo porque si empezamos a esperar un resultado de identificar a la persona responsable, retrasaría la medida de protección y pondría en más riesgo al o la periodista. Ahí lo que interesa es la respuesta urgente, inmediata, el hecho de la protección misma. Y separo eso. Habiendo dicho eso, sí es cierto que los actos de violencia pueden venir de múltiples actores. En unos casos pueden ser del crimen organizado, en otros casos de agentes del Estado. Y en un Estado federativo, como es México, pueden venir de múltiples tipos de agentes del Estado, que pueden ser de múltiples niveles de autoridad. Y efectivamente esto sucede en México como sucede en muchos países donde existen niveles de intimidación a la prensa, normalmente vinculado a las investigaciones de corrupción que las y los periodistas hagan. ¿Cuáles son y corolario a eso están los temas de acoso judicial, digamos, que es un término acuñado en Sudamérica, pero para resolver en primer lugar el acoso judicial, una de las propuestas que hemos hecho, las 4 relatorías de libertad de expresión, la relatoría de Naciones Unidas, que me toca a mí ejercer el mandato, pero las 3 relatorías regionales, la de América, Europa y de África, es la despenalización de la difamación. Que el delito de difamación no exista como delito, sino como acción civil. ¿Por qué? Porque entonces no se puede nadie utilizar el delito de difamación para perseguir opiniones de crítica a funcionarios públicos. Este es un tema controversial porque alguna gente plantea que solo se quite el delito de difamación para funcionarios públicos, pero se deje para ciudadanos comunes. Yo pienso que es muy complicado.
Para mí la acción civil permite también la protección del honor y la reputación de personas. La acción civil puede permitir obligar a la persona a corregir una afirmación equivocada, a corregir datos incorrectos, a pedir una disculpa pública o a pagar una sanción económica. Puede haber diferentes medios de respuesta, pero no necesariamente un delito. El uso de la fuerza pública y de las posibilidades de penalización penal en el sistema de derecho penal y especialmente la amenaza de cárcel son un elemento intimidatorio a la libertad de expresión. Entonces me parece a mí que es muy fácil estar en este acoso sistemático y en algunos casos, no menciono países, pero hemos visto algunos casos en países de Sudamérica, de nuestro continente, donde la difamación llevó a sentencias de $8 millones o 80 millones de dólares contra un periódico, lo cual es un absurdo porque es llevar a la quiebra a un medio por publicar un artículo. Yo creo que hay otro elemento, es que no hay penalización de intermediarios. Por ejemplo, en el caso de un columnista, quien ejerce la responsabilidad única del contenido es el columnista o la columnista mismo y no el medio que lo lleva. Esto se aplica al Internet también en cuanto a la responsabilidad de intermediarios. Esto fue el caso de Wikileaks, por ejemplo, que nosotros sosteníamos que Wikileaks no era responsable del contenido que trasladó mientras no pusiera en peligro la seguridad de personas, con lo cual pareciera que ese fue el hecho. Y por último, el tema de la impunidad. Yo lo mencioné, lo acabo de decir antes, uno de los factores fundamentales para garantizar la seguridad de periodistas, pero de todo el mundo, de periodistas y de cualquier persona o sector de población que sufra agresión, es garantizar el sistema de justicia. La impunidad es una de las principales amenazas para la inseguridad. Entonces, el lograr un nivel de eficiencia en el sistema de justicia, un nivel alto de porcentaje de investigación y procesamiento de los responsables, es fundamental para erradicar, digamos, las posibilidades de amenaza. Senador Arely Gómez, por favor. Bienvenido, relator Frank Leroux, relator especial de las Naciones Unidas para la promoción y protección de la libertad de opinión y expresión. Después de su interesante participación, así como los comentarios de los senadores y senadoras que aquí estamos presentes, a mí me queda claro que realmente aquí lo importante es la inmediata, cómo se reacciona en caso de un hecho en contra de un periodista una periodista o periodista. Lo importante es la reacción para protegerlo, una medida de protección. En este caso estaríamos hablando, sería la pregunta, como si fuera una medida cautelar y darles esta protección a los periodistas. Ahora bien, independientemente de que la identificación del origen de los agresores no se debe de tomar en consideración en un primer término, pienso que sí es de importancia, ya que es diferente si la agresión viene por parte del crimen de grupos criminales en determinadas zonas del país, o si bien la agresión viene ya sea por agentes judiciales, acoso judicial, por agentes del Estado, por utilización de la policía, porque en este caso, al estar nosotros aprobando esta ley reglamentaria y al haber ya aprobado la reforma constitucional, ya se le permite a la Fiscalía, que la Fiscalía para Periodistas de la Procuraduría General de la República pueda atraer los casos, y entonces ya se evitaría la situación de que fuera una situación de algún estado en particular donde se estuviera atentando contra la libertad de expresión o el derecho a la información, y se estaría federalizando y viendo acá. Pero en el caso del crimen organizado, hoy usted, ¿cuáles serían los elementos esenciales en ese supuesto? Porque en el otro ya nos queda claro que al venirse hacia la federalización podría tener alguna solución, pero ya, ¿qué se tomaría en cuenta para la protección de periodistas, específicamente cuando esto sea cometido por grupos del crimen organizado? Me imagino que casos como esto también ocurrieron en la ciudad de Colombia,
en Colombia y ¿verdad?, en el estado de Colombia, y qué es lo que se hizo así, o ahí tampoco se realizó una diferenciación en cuanto era tema político o tema de crimen organizado. Gracias por su atención. Doctor, por favor. Sí, gracias, presidente, y gracias, senadora. Un poco para explicar. Para mí, las medidas de emergencia se deben de dictaminar conforme al riesgo que corre la persona de inmediato. Y el riesgo normalmente se determina por amenazas que se han recibido, escritas, por llamadas telefónicas, por seguimiento en la calle o incluso a veces por una agresión física. Con las medidas materiales de protección, que es como le llaman los colombianos, pero me parece apropiado, lo que se busca es la celeridad con la que esta medida se da, la respuesta inmediata. Yo podría equipararlo, si se quiere, a un servicio médico. Si hay un herido, lo primero es enviar una ambulancia, recoger a la persona herida y llevarlo a tratamiento médico. Después habrá que determinar con mucho más detenimiento quién fue el responsable. Y eso sí hay que hacerlo. Yo no quiero dar la impresión de que las medidas generan impunidad, o sea, que las medidas de protección implican que no se investigue, no. Lo que planteo yo es que las medidas de protección son la respuesta inmediata para proteger, para salvar una familia de un periodista, para evacuarlos de un lugar, para sacarlos del país en un momento clave. Y efectivamente, en el caso de Colombia, así funcionó. Pero como dije, la segunda parte son las medidas legales y de justicia, el marco legal y la justicia. O sea, la justicia debe operar, se debe investigar estos hechos y se debe investigar a profundidad, encontrar a los responsables, sea quien sea. El responsable puede ser un agente policial municipal, estatal o federal, pero igual la justicia tiene que determinar el origen. Porque lo que sí es malo es que un hecho quede impune. Ahora, y si es el crimen organizado, lo cual era su pregunta, lo mismo. Si es el crimen organizado, ¿de qué sector del crimen organizado viene? ¿Quiénes son los líderes del crimen organizado en esa región? ¿Qué nivel de prueba y de evidencia hay para procesar a miembros del crimen organizado? Es decir, yo insisto que el segundo paso después de la medida de protección es la investigación penal contra quienes sean responsables de cualquier origen, sea criminalidad común, sea crimen organizado o sea agentes del Estado. Gracias, relator. ¿Alguna otra intervención? Adelante, senadora Villanueva. Muchas gracias. Sin duda, creo que la exposición que ha hecho relator es para nosotros muy importante. Creo que ha quedado claro que la prevención, la protección y prevención va a ser fundamental trabajar en legislar en estas medidas de emergencia que bien acabas de aclarar. Combatir la impunidad será algo fundamental también para poder garantizar el derecho de quienes hoy se dedican a este importante trabajo de comunicación para con la sociedad y que tenemos como derecho todos los mexicanos. Desde mi punto de vista tenemos que trabajar mucho en el tema de la educación para poder transformar esta historia. Se dice que el acceso a Internet es un derecho humano, ¿sí? Quisiera yo saber, desde el punto de vista de la ONU, si esto es cierto y si consideras que es la ruta que tenemos que seguir desde aquí, impulsando este derecho humano que desde mi punto de vista, yo fui legislador en la pasada legislatura en la Cámara de Diputados, hice esta iniciativa, voy a dar seguimiento seguramente a ello próximamente, pero quisiera escuchar tu opinión en este sentido. Relator, por favor. Bueno, este es un tema doctrinario, pero desde el punto de vista técnico de Naciones Unidas no ha sido determinado como un derecho. El derecho es libertad de expresión. Por eso yo dije el derecho es libertad de expresión, que implica acceso a la información. El derecho es educación, el derecho a la educación, o el derecho es libertad de asociación, o el derecho es derecho al desarrollo o a las expresiones de la multiculturalidad. Lo que yo planteé es que es un elemento necesario
para ejercer un derecho. Cuando surgió la red telefónica a nivel mundial, los teléfonos solo tenían sentido si se trataba de universalizar el acceso. Yo no sé si algún país llegó a tener el 100% de casas con teléfono, probablemente no, pero siempre era importante que el objetivo era llegar a eso, a universalizar el uso, porque ese era lo único que permitía a la red funcionar. El teléfono original realmente era un teléfono de una oficina pública de servicio hacia la ciudadanía, pero después se permitió la comunicación. Lo mismo pasa, creo yo, hoy con el Internet. El Internet, cuando yo mencioné el tema de acceso, yo lo dividí en dos subtemas: acceso al contenido sin censura y acceso a la conectividad, infraestructura, al software y al hardware. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Acceso al contenido primero, porque hay muchos estados donde sí está la conectividad, me reservo el nombre, y creciendo, pero el contenido lo limita quienes están en el poder. Ellos deciden qué se puede ver y qué no se puede ver. Y hay otros países a la inversa, donde hay libre contenido y todo el mundo puede decir lo que quiere, pero las personas que pueden tener acceso a la conectividad son muy pocas. Yo lo que digo en mi informe, y con mucho gusto les voy a dejar con la oficina del Alto Comisionado acá una copia de ese informe en CD para distribuirlo, es que no podemos hacer del Internet un elemento de élites, de una élite tecnológica o de una élite económica, para detrimento del resto de la población de nuestros países, de cualquier país del mundo. El Internet debe ser un elemento que busque elevar el nivel de vida de todos. Entonces, el acceso universal es un elemento importante para los planes de desarrollo de todo país. No hay un plan de desarrollo económico, social hoy que funcione si no se le da acceso a todo el mundo por Internet. Yo hice consultas continentales para hacer mi informe y me encontré con aldeas en África que utilizaban la telefonía, que no tenían conectividad de Internet, por supuesto, y muchas no tenían electricidad. Entonces lo que hacían era usar teléfonos celulares con carga de células fotoeléctricas para poder seguir los mensajes de Internet en su teléfono celular. O sea, las mismas comunidades buscaron sus fórmulas de acceso. ¿Por qué? Porque tenían presente la necesidad de comunicación. Yo creo que esto es importante. Entonces, una inversión que para mí es necesaria en el mundo entero, tanto dentro de cada país, a los sectores menos desarrollados, a los bolsones de pobreza, a las aldeas más rurales, como del mundo desarrollado y el mundo en vías de desarrollo a nivel universal, una inversión para compartir las tecnologías. Yo por eso lo vinculé a las metas del milenio y lo incluí en la meta del milenio 8, que es la de transferencia tecnológica. Hay que compartir la tecnología. Quienes la tienen la deben compartir con quienes no la tienen. Esto es un valor, porque las metas del milenio era eso, eran elementos medibles. Pues hoy queremos medir, yo estoy embarcado en un proyecto similar con investigadores, medir la conectividad que estamos realizando en diferentes países. Y uno se sorprende, ¿eh? Hay países muy desarrollados, Estados Unidos, sin ir más lejos, que tiene los niveles más altos de tecnología y sin embargo un índice relativamente bajo de conectividad para la cantidad de población que tiene. Entonces esto no es posible, digamos, esto no debe ser permitido, debemos de hacer un esfuerzo. El país de conectividad más alto, dicho sea paso, es Finlandia, que tiene un 98.5, 99% de conectividad, que es casi. Les cuento solo como detalle la experiencia de Uruguay. Uruguay estableció un programa, lo estableció el gobierno anterior, el gobierno del presidente Tabaré, y lo ha continuado el actual gobierno del presidente Mujica, un proyecto que se llama Ceibal. El proyecto Ceibal consiste en hacer de cada escuela pública un servidor de Internet con Wi-Fi. Y a cada niño en educación primaria el Estado le dio en forma gratuita una computadora laptop chiquita, de plástico, pero pequeñita. Lograron en un cierto número de años darle a todos los niños de primaria, al 100% de los niños de primaria, continuaron con la secundaria y están terminando hasta 9º grado. O sea, Uruguay tiene hoy conectividad para todos los niños en escuelas públicas hasta 9º grado de estudio.
Imagínense lo que esto significa. Le agregaron un elemento más. El Wi-Fi de la escuela sirve a 300 metros a la redonda. O sea, los padres de familia, los parientes pueden llegar a conectarse gratuitamente a la escuela y usar el Wi-Fi. Y cada escuela tiene una biblioteca electrónica, que se han tardado porque tienen que pagar los derechos de autor de muchos libros. Tienen 2.600 libros por escuela. O sea que ellos lograron con una biblioteca electrónica que todas las escuelas del país tienen la misma biblioteca. Entonces los niños en una escuela fantástica en Montevideo tienen la misma biblioteca que los niños en la escuela más remota de cualquier aldea de Uruguay. Es decir, esto es el esfuerzo, claro, Uruguay es Uruguay, como alguien me dijo, es un país grande con poca población. Pues sí, es cierto, o sea, algo les facilita y es población netamente urbana. Y solo son 3,5 millones, de los cuales 1,5 millones viven en Montevideo. Todo eso yo lo sé, pero lo que quiero decir es que la voluntad política de lograr la conectividad y de que cada niño en escuela pública tenga una computadora. El compromiso del niño es cuidarla y asistir a clases. Y les ha funcionado, no se roban las computadoras, no, los niños las cuidan más que sus juguetes, dice. Entonces, la respuesta, ellos van a tener el nivel educativo más alto del continente a muy poco tiempo. Gracias, relator. ¿Alguna otra intervención? No habiendo otra intervención, queremos agradecer a nombre de las Comisiones Unidas la intervención del relator. Adelante, por favor. Presidente, me voy a permitir dos cosas. Uno, primero felicitarlos. Este viaje, a pesar de que pues hay recomendaciones que quedan pendientes, como decía la senadora, y con mucho gusto seguiré viniendo y seguiremos viéndolas y me encanta la idea. Creo que los saltos que México ha dado son grandes y a veces es bueno. Yo creo que los relatores nos conocen por hacer críticas donde hay que hacerlas, y es cierto, las hacemos, pero a mí también me interesa que me conozcan por hacer reconocimientos donde hay que hacer un reconocimiento. Entonces yo quisiera hoy dejar patente aquí frente a los medios de prensa también mi reconocimiento a este Senado, a estas 4 comisiones y al esfuerzo que ustedes han hecho, que yo creo que es un esfuerzo monumental en el desarrollo de la protección de las y los periodistas. Quisiera hacer un llamado a la Cámara Baja del Congreso para que mantenga la iniciativa. Quisiera hacer un llamado especial a los estados, a los entes federativos de México, para que establezcan los mecanismos de Estado, los mecanismos locales de protección para coordinar a nivel nacional el mecanismo. Esto es muy importante, yo creo que esto es clave. Y si me permiten, les quiero dejar una inquietud. Esto sí no tiene nada que ver con mi mandato, de aquí sí me estoy brincando la cerca, pero me van a perdonar. El día de lunes fue, ayer, el Día Internacional, el Día de la Constitución de México, ¿no? Se ratificó a nivel de Naciones Unidas el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo cual le da la exigibilidad a esos derechos. Y les debo decir, de los 10 estados, que era la condición que 10 estados lo ratificaran, de los 10 estados que han suscrito y ratificado el protocolo, 5 son latinoamericanos. A mí me gustaría pensar que en este Día de la Constitución de México, y viniendo ya las próximas fiestas de México, pudiéramos pensar que el 5 de mayo entra en efecto el pacto. Entonces me parece que es una buena fecha para que México también considere suscribir y ratificar el protocolo facultativo. Les dejo la inquietud a este gran Senado y muchas felicidades por el esfuerzo que ustedes han hecho. Gracias, queda recibida y admitida la inquietud. Antes de dar por concluida la reunión, agradecemos la presencia del relator y agradecer también la presencia de invitados especiales que han estado acompañando a las comisiones, a los senadores y a las senadoras en la construcción de esta iniciativa, a don Jaime Rochín del Rincón, a la licenciada Mariclera Acosta, a don Ricardo Sepúlveda, a don Javier Hernández, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, a don Alan García, también de la Oficina de la Alta Comisionada, a Laura Angélica Borbolla Morena, la titular de la Fiscalía Especializada para Delitos contra Periodistas, a señor Mike O'Connor, también del Comité para la Protección de Periodistas de Freedom House. Bienvenidos a las Comisiones Unidas y la idea es que nos acompañen en las próximas audiencias públicas para dar su opinión experta, para que comenten, ustedes hagan las sugerencias para enriquecer la iniciativa que ha sido presentada por estas fuerzas partidarias y que estamos ahora en proceso de dictaminación. De nueva cuenta, relator Larrú, bienvenido a México, bienvenido al Senado de la República, muchas gracias por sus observaciones y sus comentarios. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos.
Bueno, de esta manera estamos llegando al final de esta reunión de trabajo. Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos, Estudios Legislativos y Gobernación. En este trabajo intenso que se vive en el Senado de la República y que tiene que ver justamente con estas iniciativas en torno al nuevo Código de Procedimientos Penales. Aquí la idea ha sido el establecer estas audiencias públicas, que justamente hoy se llevó a cabo la primera audiencia pública, que en unos segundos le comento más al respecto de esto, pero que tienen como finalidad en esas audiencias públicas se pueda analizar, se pueda desglosar todo lo relativo, las opiniones que les merecen todas estas iniciativas y todas las propuestas que hay en la agenda legislativa, en la agenda del Senado de la República en relación a este nuevo Código de Procedimientos Penales. Muy concretamente, en esta reunión de trabajo se ha hablado al respecto de la protección a periodistas, del respeto y la libertad de expresión, y bueno, para tales efectos hemos tenido hoy la primera audiencia pública. Le comento, el relator Frank LaRue, quien es el relator especial de las Naciones Unidas para la promoción y la protección de la libertad de opinión y expresión. Y bueno, pues aquí él ha dado su punto de vista en relación al trabajo que se está haciendo en nuestro país, muy concretamente en el Senado mexicano. Un tema relevante, un tema muy importante ha sido el uso de Internet como un medio de comunicación masiva, como una manera de garantizar la libertad de expresión, pero evidentemente muchos otros temas a través de las inquietudes legislativas, a través de las preguntas que hemos tenido oportunidad de conocer de parte de los legisladores, con la idea y con la finalidad de estas audiencias de tener mayores herramientas, mayores elementos a través de los expertos, de los técnicos, de los profesionistas, de la sociedad civil, de gente reconocida en la materia que pueda, a través de su experiencia, aportar mayores elementos para el trabajo que realiza el Senado de la República. Y de esta manera estamos llegando al final de esta transmisión. No me resta más que, como siempre, agradecerle muchísimo el placer de su atención, invitarlo para que siga muy al pendiente de la señal del canal de Congreso. Yo lo veo muy pronto. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.